Es momento de invitada, una invitada que hace tiempo que la estamos convocando y está tan ocupada, muchísimo más ocupada que nosotros, pero hoy se dio y está acá. Fabiana Goyeneche, ¿cómo estás? Hola. Fabiana, ¿todo bien? Sí, señor. Te lo mereces. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Richard. ¿Vos estás segura? Estábamos conversando. Te tengo que preguntar, ¿estás segura? Vos decís que Estamos a debí tiempo. pensarlo mejor. No, contenta porque como estábamos conversando antes de empezar, hacía tiempo que estábamos en el amague y tratando de ajustar. Y bueno, esta vez pudimos coordinar y creo que tenemos mucho para ponernos al día, mucho para contar. Y hace tiempo, acá nunca había venido todavía. Un poquito más. Y bueno, y aparte estamos en un momento interesante para conversar, para dialogar y hablar con ustedes siempre es un gusto porque son muy amenos, es un programa muy abierto a conversar de todo tipo de cosas, a recibir todo tipo de invitados, muy plural, eso creo que está bueno, así que contenta de estar esta tarde con ustedes. Todo el mundo quiere a veces y todo, ¿no? Es que tenemos que escucharnos entre todos, si no, es como para escucharse una misma todo el tiempo. Es verdad. Pero pará, el sábado a la noche me entero de un comunicado, me llega un comunicado de que Casa Grande apoya totalmente la precandidatura a la presidencia de Carolina Cose. Así es, el sábado tuvimos una asamblea ciudadana, que es el espacio que nos damos nosotros en Casa Grande para tomar las decisiones de más peso, más importantes para nuestro sector. En la que participan, en esta vez fue semipresencial, presencial en el local, estuvimos algunas personas y muchas conectadas por Zoom, sobre todo las personas del interior, y estuvimos discutiendo la primera mitad de la asamblea, temas relativos al programa. En los próximos días el Frente Amplio va a estar cerrando su propuesta inicial de lo que sería el programa de gobierno para un próximo gobierno nacional Frente Amplista, una propuesta que luego se somete a discusión y a votación y aprobación del Congreso a fin de año. Y después comenzamos a hablar sobre las posibles precandidaturas, llamémosle así, para la presidencia por el Frente Amplio. Vos sabés que el Frente define tanto si va a tener una o varias candidaturas, como quién será o quiénes serán esas personas en el Congreso, que en este año va a ser en diciembre. Pero hay mucho que ya está en la conversación, ¿verdad? Y bueno, y Casa Grande entendimos que para los principios que nosotros defendemos, también relacionado con nuestro propio origen político como sector, somos un sector que surge allá por el 2013-14, como movimiento político que busca una alternativa a las propuestas, es muy nuevo, surge atrás de promover por primera vez la precandidatura de una mujer a la presidencia por el Frente Amplio. Somos un sector profundamente feminista, también preocupado y ocupado del medio ambiente, de la justicia social. En esos temas en los que mayormente estamos trabajando en el programa del Frente Amplio, en las distintas unidades temáticas. Y así fue que en la conversación surgió muy naturalmente, y por eso esta resolución y este comunicado que vos recibiste se aprobó por unanimidad, que Casa Grande quiere proponer como precandidata para la presidencia por el Frente Amplio a Carolina Cose. Bien, antes de darle el paso al Vichy también, siempre se dice que Carolina Cose está sola, que siempre van a apoyar mucho más a Orsi que a Carolina Cose, que ¿Quién lo todo dice? Se dice desde el ámbito político, desde la oposición, también se divide dentro del Frente Amplio también se ha dicho eso. Bueno, se pueden decir muchas cosas, yo no voy a cuestionar las opiniones y puntos de vista, pero lo que te puedo decir es que a Carolina nunca se la ve sola. En la Intendencia de Montevideo se la ve siempre trabajando en equipo, no hay una sola decisión, no hay una sola ejecución de un programa, no hay un solo proyecto que en la Intendencia se defina, se lidere o se trabaje por una sola persona, ni siquiera por la Intendenta. La Intendenta tiene por definición y por principio el trabajo transversal en equipos, incluso de una forma que para mí ha sido muy enriquecedora y es una de las grandes virtudes de esta Intendencia, que es, bueno, acá no importa mucho quién tiene el cargo de qué, quién es más director que quién, que esto sea de tal departamento, de tal otro. Acá hay una necesidad de responder a un problema o hay una iniciativa de proponer algo nuevo, hay que trabajar en un proyecto y para eso, en este momento, estas son las personas idóneas que se tienen que comprometer a trabajarlo. La intendenta lo lidera, sí, por supuesto, porque es la persona que la gente eligió para eso, pero siempre trabaja en equipo. Bien. En los barrios también, nunca la vas a ver sola, siempre la vas a ver muy rodeada de gente. Pero, a ver, no. Y el Frente Amplio, en cuanto
relacionar esto con lo que vos hablabas Claro, porque al no principio digo, de no candidaturas. digo sola en cuanto a gente, sino sola dentro, respaldándola como posible candidata a la presidencia. A eso nos referíamos. Esa conversación recién está empezando. Por eso yo te decía que nosotros como Casagrande lo que estamos haciendo incluso es proponerla como precandidata. Ni siquiera podemos decir apoyamos su precandidatura porque ninguna precandidatura es un hecho, porque el Frente Amplio hasta ahora ni siquiera definió que haya candidaturas múltiples. Sí, queda claro. Nosotros como Casagrande esperamos que sea así, porque de hecho nuestro sector, por este propio origen que tenemos, incluso que surgimos diciendo, bueno, Tabaré era un candidato cantado por el Frente Amplio, queremos que haya más propuestas, queremos que haya una mujer, y así surge Casagrande. Y si nosotros nacimos proponiendo candidaturas múltiples, creemos que debe ser nuestro compromiso impulsar eso. Y de hecho, si así ocurre, y esperamos que ocurra en el Congreso del Frente, se define que haya múltiples candidaturas, nosotros vamos a votar y apoyar a todas las precandidaturas que hayan, no solo la de Carolina. Pero entendemos que Carolina es la persona más idónea para ese rol. Pero me parece importante por esto, ¿no? ¿Qué se dice? La conversación recién está comenzando, y de hecho los distintos compañeros, y en este caso la compañera, que están un poco en la conversación sobre ese tema, algunos, hay sectores del Frente Amplio que se han pronunciado enfáticamente, queremos proponer a tal compañero como precandidato, otros dicen, bueno, lo estamos viendo, lo estamos definiendo, y después está la respuesta de cada uno de ellos, ¿no? Carolina, hasta ahora, nosotros hicimos este comunicado, que es algo que surge de Casagrande hacia el público en general, pero es una conversación que, insisto, recién comienza, y creo que está bien que recién comienza, porque ya demasiado se ha adelantado la conversación. ¿Cuánto hace ya que estamos hablando de candidaturas? Bueno, lo que pasa es que hoy día las campañas, yo creo que el 2 de marzo, después de que asume un presidente, ya empieza la campaña para los dentro de 4 años. Bueno, pero no debería ser así, porque si te eligen para gobernar, tu función debería ser gobernar. Vos sabés que es así. Yo creo que de todos los partidos, no estoy hablando solo del Frente Amplio. Yo creo que es así en algunos casos, porque particularmente, e insisto, creo que eso es lo que se ha visto en la Intendencia, creo que eso es lo que ha dicho y demostrado en hechos Carolina, es en este momento me tengo que ocupar de gobernar, ¿no? Porque alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no? Y es lo que está haciendo. Por eso incluso nosotros ahora planteamos esta conversación, y por lo que yo he visto incluso que algunos medios le han consultado a raíz de nuestra propuesta, es bueno, sé que mi nombre está, vamos a pensarlo, pero imagínate que en este momento, con la emergencia hídrica que hay en el país, y particularmente en Montevideo, bueno, por supuesto que si los sectores salimos a hablar de su precandidatura, lo va a tener en la cabeza, pero se está ocupando de otras cosas que está muy bien, que en este momento son más urgentes y más importantes. Fabiana, te quería preguntar, porque vos trabajaste con los dos gobiernos, tanto con el de Daniel Martínez como con el de Carolina dentro de la Intendencia, y si bien es verdad que siguen una línea de gobierno, preguntarte qué diferencias, no destacar quién es mejor si uno u otro, pero qué diferencias considerás que tiene Carolina Cose con el periodo que estuvo Daniel Martínez dentro de la Intendencia. Bueno, yo hay una que te puedo decir. En primer lugar, quiero decirte que estoy muy feliz y muy orgullosa de haber acompañado ambas intendencias, tanto la gestión de Daniel como la gestión de Carolina, que tienen sus diferencias, pero lo que tienen en común es lo más importante, que es que ambos fueron electos para llevar adelante el programa del Frente Amplio. Claro. Eso es lo más importante. Y que ambos, Daniel finalizó su gestión, Carolina todavía está en proceso, pero que ya se puede decir de ambos que han cumplido con el compromiso programático que tenían que cumplir. Y creo que eso es lo fundamental, y yo estoy muy honrada de haber sido parte de eso. Después, una diferencia que puede parecer obvia y meramente simbólica, pero que en la vida cotidiana se siente y me hace muy feliz, es la diferencia de estar bajo el liderazgo no solo de una mujer que está gobernando, sino que de un equipo de mujeres. Porque en este momento Montevideo tiene una intendenta, pero además tiene una secretaria general, que es el cargo número 2 en la Intendencia de Montevideo, no es quien acompaña la firma de todas las resoluciones, quien tiene la coordinación y el contralor y la interlocución transversal con toda la Intendencia, es de quien depende la división de la que yo estoy a cargo particularmente, o sea que tengo un trabajo muy cotidiano con la secretaria general, y ese liderazgo femenino y feminista, acompañado además por un gabinete paritario, se nota en la vida cotidiana, en la forma de hacer, en la forma de trabajar, en la forma de dialogar.
en los compromisos políticos. Creo que eso es un valor agregado. Y también eso es lo que es una de las cosas que nosotros recogimos en Casa Grande para decir, y como dijimos en nuestra declaración, es momento de que Uruguay tenga una presidenta mujer. Porque no es solamente que tenga la cara de mujer, ¿no? O que haya una mujer al frente de una candidatura y ojalá el pueblo uruguayo, si lo quiera, al frente de un gobierno, sino que una impronta femenina y feminista con un equipo, con esa convicción, con esa forma, con una nueva forma de hacer política, marca una diferencia que le suma, ¿no? No estoy diciendo con esto qué horrible todo lo que pasó antes o qué espantoso los gobernantes varones, que se suelen polarizar estas conversaciones, sino que en lo cotidiano yo creo que le agrega algo bien interesante, que le hace bien a una administración pública y que le hace bien a la política, como le hacen bien a la política las mujeres senadoras y diputadas que tenemos en el Parlamento en todos los partidos. Y te quería preguntar, ya porque justo pusiste el tema de la mujer como gobernante, ¿te gustaría que del otro lado esté Laura Raffo como competidora de Carolina Cose? A ver, yo no quiero meterme en las internas de otros partidos, me parece, porque estamos aparte... jugando con su puesto, porque ya también Carolina Cose es un supuesto. Citaste el tema de la mujer, yo exacto, claro, pero lo de Carolina, nosotros estamos comprometidos y públicamente impulsándolo, y en la discusión y en la decisión del Frente Amplio vamos a tomar parte, y es lo que nos compete y lo que nos convoca. De los otros partidos políticos, lo que te puedo decir, y va con lo que te decía antes, es que yo creo que le hace muy bien a la democracia la participación política de las mujeres, y eso incluye las candidaturas. En todos los partidos, en todos los poderes del Estado, le hace bien, y esto no es una mera opinión de Fabiana o de Casa Grande, esto se ha demostrado en la democracia, se ha demostrado en la economía, que le hace bien a las empresas tener más mujeres en lugares de decisión, que le hace bien a los gobiernos tener más mujeres en lugares de decisión, y lo más interesante, y esto se ha hablado mucho en distintos diálogos que propicia, por ejemplo, ONU Mujeres, con organismos del Estado, con mujeres políticas, que la mayoría de los uruguayos y las uruguayas entienden que ya estamos en un tiempo en el que sería óptimo, en el que está bien, que se vería bien que tuviéramos una presidenta mujer. Entonces, sin entrar a opinar si el Partido Nacional o cuál, o si tal o cual candidata, porque también por lo que percibo públicamente en los medios, veo que los partidos están en sus conversaciones, sí creo que le hace bien a la política que haya cada vez más mujeres. Estamos muy atrasados como país en cuanto a la paridad y a la participación política de las mujeres. Tuvimos algunos avances a nivel de Poder Ejecutivo en los que se retrocedió significativamente en este gobierno, en la cantidad de ministras mujeres, por ejemplo. En el Parlamento, ni siquiera, no sé si se puede hablar de avance y retroceso, venimos estancados hace mucho tiempo, aún teniendo una ley de eso cuotas. ¿Por parte del Frente Amplio o por el Parlamento en general? Por parte de todo el sistema de partidos. El Frente Amplio ha tomado definiciones que han sido muy buenas y que han ayudado, por ejemplo, la paridad en sus listas, ¿no? Entonces sí ha tomado decisiones políticas que han sido muy importantes, pero todavía en lo simbólico en cuanto al Parlamento. Sin embargo, la presencia de mujeres, hay otras cosas que se mezclan ahí, las listas sábanas, la participación, la representación de los departamentos del interior, que hace que por más que vos tengas una lista paritaria, y si siempre la lista paritaria la encabezan varones, es como mucho más difícil que vayas a tener mujeres, ¿no? Cuando por cada departamento tenés uno o dos diputados. Y el impulso a Carolina Cose es porque, además de creer que tenés todas las potestades y sería una gran presidenta, ¿crees que o por tu lado viene más por el lado de que es mujer? Es un conjunto de cosas. De hecho, si vos ves para atrás las decisiones que hemos tomado como Casa Grande en cuanto a candidaturas de presidencia, de intendencia, de la interna del Frente Amplio, nosotros no siempre hemos promovido mujeres, ¿no? Y eso es curioso, porque cuando vos te manifestás como un sector político feminista desde tu origen, si apoyás mujeres y promovés mujeres, te critican que solo por ser mujer la apoyes, y cuando apoyás varones te dicen, pero no es que sos feminista, ¿no? Sí, ninguna le viene bien. Yo creo que igual está bueno el ejercicio de estárselo replanteando y repensando, y de hecho nosotros cada vez que tomamos una decisión así, iniciamos de nuevo la discusión, por decirte algo. Arrancamos promoviendo a Constanza Moreira como precandidata, pero no fue que dijimos, ahora vamos siempre con Constanza Moreira.
volvemos a analizar la situación, la coyuntura, las necesidades del país, el programa que se está trabajando en el Frente Amplio, las posibles personas que estarían dispuestas o que creemos que quisiéramos que estén dispuestas como precandidatas. Sí, es un valor agregado y muy importante que la candidata sea mujer. A nosotros nos hace mucha ilusión pensar que Uruguay tenga una presidenta mujer. ¿Con eso alcanza? Para nada. Bien. Quiero cambiarte un poquitito. Ayer fue el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, ¿fue ayer? Sí, así es. ¿Cómo ves? ¿Se ha avanzado realmente en el Uruguay el pensar el pensar en contra la homosexualidad, el no promover, que decir, a ver, Salle lo hemos tenido acá y justo en un debate con Gustavo Ricci hace poco, él afirma que, por ejemplo, la homosexualidad es una patología. Bueno, hay gente que puede afirmar un montón de cosas, pero vamos a hablar basados en evidencia, vamos a hablar basados en ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque lo que dice él lo piensa mucha gente. Exacto. Entonces, bueno, pero ¿de dónde surgen esos pensamientos? ¿Quiénes difunden esas ideas? Si hemos avanzado o no como país, y bueno, Uruguay ha tenido durante muchos años, y particularmente durante los gobiernos del Frente Amplio, pero no solo, y te diría que no principalmente por mérito del Frente Amplio, sino también por una larga trayectoria del movimiento social y de las personas LGBTIQ que tanto han sufrido violencia y discriminación y aún así salieron a manifestar el orgullo de ser y a reclamar sus derechos y a impulsar una agenda que el Frente Amplio recogió, abrazó, promovió y aprobó. Se lograron muchísimos avances, ¿no? Desde la ley trans, el matrimonio igualitario, bueno, el propio cambio de nombre y sexo registral, que fue incluso previo, un montón de cosas. Lo que pasa es que, por un lado, las leyes por sí solas no arreglan los problemas. Las leyes son herramientas que hay que ir acompañando, con cambios culturales, con generación de conciencia, con mucha información, ¿no? Con sensibilización, con políticas públicas. Las políticas públicas precisan presupuesto, hay un gran trabajo por hacer. Eso por un lado, es decir, hubo grandes avances, no es que quedó todo hecho. Y en el avance de derechos particularmente, siempre hay una resistencia y una amenaza de retroceso. Y particularmente estamos, creo yo, en un momento en el que el Uruguay hay una gran avanzada conservadora con una agenda manifiesta y explícita en contra de esta agenda de derechos en la que se ha avanzado. Y esto se puede corroborar fácilmente viendo algunas declaraciones y algunos discursos en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? O por integrantes del gobierno, cuando en nuestra propia representación democrática, en nuestro propio lugar democrático por excelencia, como es el Parlamento, hay personas que están hablando de cosas sin ningún sustento científico, como hablar de que la homosexualidad es una enfermedad, cosa que hace décadas que quedó demostrado no solo que no es así, sino que eso no es otra cosa que... Pero te lo pregunto porque hay mucha gente que piensa así. No es homofobia, porque no tiene nada de fobia ni de miedo, lo que tiene es lo que es una manifestación de odio. O se habla que eso es una manifestación de odio? Y es una manifestación de odio, porque uno, para afirmar que algo como la identidad de género o la orientación sexual es una enfermedad, por lo menos tendría que informarse con cosas básicas. Y esa información es muy accesible, está muy al alcance de la mano, sobre todo de personas cultas, formadas, que tienen medios de vida y para poder hacerlo, ¿no? No vamos a juzgar a todos por igual. Pero yo creo que es muy importante, por eso digo, sin entrar en el nombre de una o de otra persona. Pero te lo puse, a ver, porque surgió en este programa y mucha gente piensa como él, a eso me refiero. Cosas se pueden estar diciendo todo el tiempo, pero no sé, ¿vos te contagiaste alguna vez de homosexualidad? No, que yo no estoy de acuerdo con ese discurso de ellos, no estoy de acuerdo. Lo cuestionamos un poquito nomás desde la razón, pero, a ver, ni que hablar pero vos me entendés a lo que voy. Yo sé que no lo estás afirmando vos, lo pongo un ejemplo, bien. Por favor. Es decir, creo que estamos en un momento en que hay mucha evidencia sobre ciertas cosas que a veces es inaudito que tengamos que ver, que todavía tenemos que tener estas conversaciones. ¿No? Por eso decía, hay una avanzada conservadora que busca retroceder en los derechos adquiridos de las personas LGBTIQ, de las mujeres. Hay una agenda manifiestamente antifeminista y de muchos de los derechos humanos. Hay una corriente negacionista que busca decir que es mentira o que es un curro, como se ve a veces en pintadas
todo lo relativo. Sí, más en es que esta se lo apropió semana, el Frente Amplio, lo se lo apropió la relativo- izquierda, que es pero algo que Si, tú no promueve. quieres que, si vos no querés que se lo apropie el Frente Amplio, bienvenido. Desde tu espacio, desde donde mejor te sientas cómodo, lucha también por esos derechos, que es lo mejor que le pasaría al país. ¿No querés que los derechos de las mujeres y el feminismo sea una cosa apropiada por el Frente Amplio? Excelente, desde el espacio que vos estás ocupando, partidario, social, empresarial, el que quieras, bienvenido. Lo que mejor que nos puede pasar es que cada vez haya más personas defendiendo y reivindicando los Ujú. derechos de todas las personas. Vichy. Te quería preguntar, bueno, se me ocurrían un par de temas de la Intendencia, pero voy a ir al tema que hoy nos mueve a todos, que es el tema del agua. Carolina en su momento salió, bueno, hizo una conferencia de prensa explicando un poco cómo está la situación. Obviamente que cada día que pasa y que no llueve, el tema es un poquito más complicado. Desde la Intendencia de Montevideo, ¿cómo ven ese tema? ¿Cómo los tiene preocupados? ¿Tienen alguna acción a hacer? Bueno, preocupadas y ocupadas, ¿no? En este momento, mientras yo estaba viniendo para acá, estaba el CECOE, del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, reunido, coordinando todas las acciones en las que se está trabajando. Desde el primer momento que se manifestó esta crisis hídrica y que se explicitó los problemas de... Quiero ser muy cuidadosa a hablar porque estamos en un momento en que hay muy mala calidad de información y se confunde mucho a la gente. Pero que se empezó a hablar de la salinidad del agua, Ujú. no de las restricciones y de los cuidados que hay que tener el acceso. La Intendencia de Montevideo salió de inmediato a convocar primero al Centro Coordinador de Emergencias Departamental. Estuvo toda una mañana reunida, elaborando propuestas, y salió a hacerlas públicas y a ponerlas a disposición de Presidencia, 20 medidas para responder ante la emergencia, ¿no? Lo que nos ocupa hoy de inmediato, que no es la solución al problema. Claro. Pero bueno, Ujú. estamos en un momento muy crítico en el que por lo menos hay dificultades para acceder al agua potable, hay falta de información, hay mensajes contradictorios por parte del gobierno, que si el agua es potable, que si no es potable, que si no es potable pero se puede tomar, ¿no? Que hay personas diciendo, bueno, pero yo puedo tomar el agua sin problema. Está muy confuso, y la comunicación la comunicación de gobiernos en momentos de crisis es sumamente importante, La realidad es clave, que- lo vimos que- en la pandemia, La realidad es que el agua ¿verdad? hoy día no se puede tomar. Esa es la realidad. O por Yo lo la menos verdad tiene es un que no gusto quiero ni distinto. hacer afirmaciones porque estoy tan No, preocupada la hago por los yo, mensajes la hago confusos. yo, la hago yo. Lo que sí vemos, y bueno, y sobre todo también la falta de claridad de la información, ¿no? También una de las propuestas de la Intendencia de Montevideo fue, bueno, y nos ponemos a disposición porque la Intendencia tiene un gran sistema de recolección de información y de datos abiertos. Todo lo que pasa por la Intendencia es público. Vos entras a la web de la Intendencia y sabés cómo están los contenedores, si hay recolección, si no hay recolección, dónde se junta mejor la basura, dónde hay problemas, cómo está el tránsito, un montón de cosas, y de lo que no hay se está construyendo. Estamos en un permanente proceso en ese sentido. Se puso a disposición para ayudar a recolectar información, para sistematizarla, para hacerla pública, información que es evidencia para construir las propuestas y las respuestas, ¿no? Y bueno, ni que hablar, se tomaron medidas como a través de las policlínicas distribuir agua para las personas que son más Sí. Sí, centros de diálisis, sensibles, sí. ¿no? Personas hipertensas, bebés, puérperas, etcétera. Es decir, de inmediato se empezó, por un lado, por la parte de la Intendencia de Montevideo, a trabajar en todo lo que le es posible. Por el otro, a elevar de inmediato propuestas a Presidencia, y además a estar en estado permanente de sesión y de trabajo para seguir trabajando. Esa es la situación actual. Yo particularmente veo con muchísima preocupación cómo se está tratando el tema. La sesión ayer de la interpelación fue muy compleja porque, como te decía, hay mensajes muy contradictorios, y en un momento en el que está la población preocupada, que no se sabe qué es lo que está saliendo de la canilla en muchísimos barrios del área metropolitana y qué calidad tiene y si la podemos beber o no. Estamos hablando del agua, elemento básico para sustentar la vida, no estamos hablando del más mínimo lujo, ¿no? Ujú. Está escaseando el agua mineral envasada en los comercios de Montevideo, la gente ya no sabe cómo hacer, se está especulando con los precios en algunos comercios, en otros comercios están poniendo todo de sí para decir, bueno, tratemos de administrar cuánto se puede comprar por persona o por familia para que todo el mundo pueda acceder. Sí. Pero no puede ser un sálvese quien pueda otra vez.
otra crisis en la que cada cual se arregla como puede y con las Te quiero herramientas hacer que tenga, dos ¿verdad? consultas. Pasado y futuro, ¿no? Todos estos años, ¿quién tiene la culpa de lo que estamos viviendo? El Frente Amplio tiene su parte de culpa en los 15 años de gobierno, el gobierno actual, del 2005 para atrás, y la otra, el futuro. ¿Cuál es la solución que puede proponer el Frente Amplio o desde la Intendencia para que la población hoy día tenga agua potable? Bueno, yo te puedo decir dos cosas. Culpa y solución. Mientras nos echamos la culpa unos a otros, la gente sigue esperando soluciones. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, las soluciones mágicas no existen, pero hay un gobierno al que le toca gobernar, que dijo que iba a gobernar, que estaba preparado para gobernar y que iban a gobernar los mejores. Entonces, después de 3 años de gobierno, los mejores y más preparados son los responsables de dar la respuesta y la población a los 3 millones de uruguayos y uruguayas que están gobernando. La Eso Intendencia no sí. tiene ningún... La Intendencia tiene mucho que hacer y lo está haciendo. La Intendencia salió de inmediato a aplicar y a proponer 20 ¿Y no tiene medidas parte de y no culpa de lo que solo estamos propuestas. viviendo? ¿Parte de culpa no tiene lo que estamos ¿Y qué viviendo la responsabilidad Intendencia? tiene la Intendencia de la potabilidad del agua? Lo que pasa es, Fabián, lo que vos me estás diciendo y tomando las declaraciones, me da la sensación de que si no llueve no va a existir solución. Porque es como que todo el mundo está buscando una solución al Es que la tema solución es esa, Por ¿no? eso, una Sí. cosa es la respuesta inmediata, Claro. ¿no? Otra cosa es planificar a largo plazo. Y se tiene que poder hacer las dos cosas a la vez. Eso es gobernar. Eso es gobernar. No estar solamente siempre respondiendo a la emergencia y prever y planificar a mediano y largo plazo, pero que la planificación a mediano y largo plazo te encuentre tan preparada y con tantas herramientas que cuando te toca improvisar porque te surge una pandemia, una crisis hídrica, una sequía, el dengue, ¿no? Un tornado, ¿cuántas cosas han pasado por este país que nadie tenía planificado? Y hay que afrontarlas, comprometerse a gobernar y comprometerse a eso. Ahora, la responsabilidad del agua potable la tiene solamente el gobierno nacional, la tiene la OCE, la tiene el gobierno nacional. Entonces, creo que y creo que, insisto en lo que te dije al principio, la gente en este momento lo último que necesita, Ujú. o me imagino yo, porque tampoco me voy a poner de representante, no es muy fácil siempre decir la gente quiere, la gente dice, Sí. ¿no? Pero creo que en estos momentos lo último que necesitamos es seguir con esto de quién le echa la culpa a quién. Ayer hubo 11 horas de parlamentarios viendo quién le echa la culpa a quién. No, los responsables de la tarea tenían que rendir cuentas de lo que está pasando, informar. Ahora hay que ocuparse, hay que trabajar. La única solución entonces es que llueva. Y yo creo que No no. hay- Por lo menos hay que garantizar el acceso al agua potable para la Bueno, población pero mientras ahí tanto. va. Y bueno, y haciendo ese ejercicio de ya dejando de echar la culpa como vos decís, ¿no? ¿Cuál sería la solución de parte tuya, de la Intendencia, como representante de la Intendencia o no? O como una simple ciudadana que está más metida en el tema que cualquiera de nosotros que nos está mirando incluso. Bueno, como ¿Cuál te sería la dije, solución? La No Intendencia propuso 20 medidas. Para empezar, una que ya no se tomó, que es declarar una situación de alerta, que implica el monitoreo, implica el garantizar el acceso al agua, implica la distribución, facilitar la logística. Después hay muchas ideas y muchas propuestas circulando en las distintas conversaciones, que no me compete a mí, y no Sí, le sí. compete a la Intendencia de Montevideo tampoco, más allá de que puede y está el servicio de colaborar en todo lo necesario, como lo hizo en la pandemia, en un Sí. montón de cosas que no tenía que hacer la Intendencia y aún así las hizo porque Tomaron todos prácticamente trabajábamos. las mismas decisiones que el gobierno. Las mismas decisiones que no, porque hay decisiones que no puede tomar. No. Pero sí Haciendo, y trazando el trabajó- paralelismo, Pero sí trabajando. trabajó tanto o Sí. más que el gobierno. Porque en el momento de la pandemia en que todos los organismos del Estado estaban cerrados, la única puerta que permanecía abierta para que las personas en mayor situación de vulnerabilidad fueran a golpear y a pedir ayuda era de la Intendencia de Montevideo. Entonces, la Intendencia de Montevideo estuvo, está y va a estar. ¿E hizo Pero más en la Intendencia pandemia no que el puede gobierno? tomar decisiones. ¿La Intendencia de Montevideo hizo más en la pandemia que el gobierno? No, yo creo que esa medición no se puede hacer. O Lo sea, acabo de esa decir. comparación no. O sea, lo que te digo es, estuvo y hizo incluso cosas que el gobierno no hizo, que no es lo mismo. Bien. Es muy difícil comparar. Pero sí creo que es importante entender. Ayer justo hablaba con alguien en medio de prensa y le decía, hay cosas en las que quizá la Intendencia no tiene competencia, pero tiene incumbencia. Ujú. Es decir,
La Intendencia no tiene la competencia no le corresponde a la Intendencia garantizar el agua potable. Ahora, no le va a dar la espalda a la gente. Si hay algo que puede hacerlo, va a hacerlo. Está haciendo. Está distribuyendo agua. Está negociando, dialogando, hablando con otros organismos del Estado. Acordate que en el CECOE, en el Centro Coordinador de Emergencia, está el Ministerio del Interior, está Bomberos, hay distintos organismos que articulan, que trabajan coordinadamente con la Intendencia. Eso está, pero no podemos trasladar a un departamento, ni a la Intendencia de Montevideo, ni a ninguna otra, responsabilidades que son estrictamente Claro, pero del ¿y Gobierno cómo se Nacional? puede garantizar un buen servicio de agua hoy día si lo único que en realidad, aparentemente, lo único que se puede esperar que se solucione es que llueva? Y bueno, nos están diciendo Sí. que tomamos agua mineral, capaz que se puede hacer algo respecto de la distribución, algo respecto, por ejemplo, de la carga tributaria, del agua mineral, del tema arancelario, de la importación. Te lo digo así vagamente porque no quiero salir yo diciendo propuestas que no me corresponden y Claro, porque llenar siempre más de hablamos ruido la de discusión. que tiene el deber, y ¿verdad? todos estamos de acuerdo que tiene el deber, pero el tema es que también queremos escuchar se soluciones. puede revisar, por ejemplo, las cargas tributarias del agua potable en un momento que no es el agua que debería estarse suministrando. Hay distintas herramientas, hay gente que está para eso. Hay organismos del Estado que existen para tomar esas decisiones y tienen la responsabilidad de tomarlas. Porque lo que no podemos hacer, lo que no se puede hacer es decir, vamos a esperar que llueva. Si zafamos, zafamos, ¿no? Ujú. Ya escuchamos el si zafamos, zafamos. Bueno, se zafó, hubo sequía, Sí, se murieron zafó. unos cuantos miles, no estaba hablando de la sequía, ¿no? Murieron unos cuantos miles en la pandemia. Ah, la pandemia, no, yo te hablaba de la sequía. La sequía, ahí tenés, por ejemplo, sequía zafó cuando en se un declaró momento la cuando emergencia llovió. por la sequía, que había una situación muy crítica en el campo, el gobierno fue muy decidido en, por ejemplo, el tema de los aportes, la exoneración de los Exoneración de aportes aportes, sí. para la gente del campo. Tomó una medida buena, mala, mejor, peor, pero tomó una medida inmediata ante una situación que entendía que era urgencia, que estaban esperando que lloviera, pero no podían decir, bueno, Sí. vamos a esperar Sí, que sí. llueva y mientras tanto esperen. Es verdad. ¿No? Bueno, ahora no es solo la gente del campo que sigue sufriendo, ¿no? Sí, Porque claro. la sequía sigue, Ujú. los problemas de producción siguen, ¿no? Los precios, la escalada de los precios en las frutas y las verduras sigue, ¿no? El bolsillo de los uruguayos y las uruguayas se sigue achicando, ¿no? Uno va al supermercado y va a la feria y cada vez va con la misma plata y vuelve eso con en la los bolsa últimos más años chica. pasó todos los años. O sea, Hay de una que- gran diferencia. Antes los sueldos crecían también y ahora no. Es verdad. Hay una Es cierto. gran Eso es diferencia. verdad. Y eso eso, es verdad. como digo, No, eso es cierto, no eso lo sí. tengo que afirmar yo. No, eso es verdad. Vas con la misma Pero plata digo, al es supermercado verdad. y semana a cada semana vez- la bolsa viene más vacía. No, es Pero hay que vos mucho llevas de 1000 eso. pesos al supermercado y cada vez llenás menos la bolsa. Eso sin duda. Pero eso, Eso a lo largo de los años y ahora se está grabando. Eso es una realidad. Y además ahora los trabajadores no solamente no ven creciendo su salario real, Ujú. sino que se acaba de aprobar por el Senado, ¿no? Se acaba de aprobar por el Senado que los logros, que las conquistas que los trabajadores consiguen en la negociación colectiva, desde la alimentación, cualquier Ujú. beneficio que viene con el salario, cada vez que se negocia se tiene que volver a negociar de cero. Es decir, que cada 2 años cae tu convenio, caen todos tus derechos. Los trabajadores siguen perdiendo salario y siguen perdiendo derechos. Ujú. Pero volvamos al tema. Yo creo Dale. que acá lo importante es, te ponía de ejemplo lo de la sequía. Sí, se tomó una medida inmediata. Bueno, ¿dónde están las medidas inmediatas? ¿Y qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa si, porque ya dijeron que en 18 días, lo dijo el gobierno, no Sí, lo dije yo, sí, sí. que en 18 días se terminaba el agua potable en la zona metropolitana. Ujú. ¿Y se dijo cuánto hace? ¿2 días? ¿Cuántos nos Sí, quedan? hace poquitos días. 16, estamos en una cuenta regresiva. ¿Qué pasa si no llueve? Llueve. ¿Cuánto tiene que llover para que eso no pase? Porque esa es la otra, ¿no? Entonces... Ahora vi que se anunció que van a haber unas precipitaciones escasas que no va a alcanzar para nada. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante es que, insisto, una comunicación clara, por eso yo te digo, esto de, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, hay quienes tienen la responsabilidad de plantear soluciones, de plantear respuestas, porque ante una emergencia quizá la propuesta inicial no sea la solución del problema, Ujú. es la mitigación mientras se construye una solución mejor a más mediano plazo. En el tema del agua va a haber que seguir trabajando profundamente. Bien. Todos los programas de gobierno de todos los partidos políticos para el 2024 tendrían que tener como eje vertebral el medio ambiente y como
como núcleo de los temas ambientales y del cambio y la respuesta al cambio climático, el tema del agua. Viste, Eso como mínimo. Fabiana, en su momento Tabaré Vázquez, antes de terminar su gobierno, le deja 2 proyectos a la calle Pou para que haga. Uno, el tema de la represa, donde bueno, era otro lugar para sacar agua dulce. ¿Vos pensás que la calle Pou no lo hizo porque no quiso, porque no pudo? Y eso hay Porque que vino de Tabaré Vázquez. Eso hay que preguntárselo al presidente. Yo no puedo especular lo que piensa el presidente. Lo que sí se puede decir es lo que es un hecho, ¿no? Que no es más que repetir los hechos que están documentados y que han sido informados, es que había un proyecto, que había un financiamiento, que el gobierno pidió renovar los plazos más de una vez para seguirlo estudiando hasta que finalmente no se hizo. Pero que en 3 años no solamente no se hizo eso, sino que no hay una alternativa. Y que hoy se está planteando como alternativa, una alternativa que no solo es más cara, más onerosa, porque se habla de la parte de la financiación privada, pero no se habla de todo el financiamiento público que va a tener que haber por muchos años, y una alternativa que además que es privatizadora, ¿no? Que es el eje político de este gobierno, como lo fue de los anteriores gobiernos del herrerismo, la privatización. Entonces estamos hablando que en un momento de crisis, sigue siendo una ironía que en uno de los países con mayor recurso de agua potable, de agua dulce, ¿no? Estamos en una profunda crisis hídrica. En 3 años no se hizo nada. Bueno, y lo que se está proponiendo... Tenía el tema de la pandemia, quizá que en el primer año y medio capaz que... Lo que pasa es que si a 3 años seguimos poniendo la pandemia como motivo de inacción para todo lo que no ha ocurrido... Y del 2005 en adelante, difícil, ¿qué se hizo? ¿no? Es difícil, ¿no? Mira, te voy a hacer una invitación. Dale. ¿Te puedo pasar un chivo? Pasar Claro. todos los chivos que Te quieras. voy a hacer una propuesta. Hay alguien que te lo va a contar mucho mejor que yo. Hoy escuché una entrevista de Emiliano Cotelo Sí. al senador Charles Carrera. Sí. Hizo una lista tan amplia, casi como la de Lilian Quechichiana ayer en el Senado durante Ujú. la interpelación, de los millones, de los miles de millones de dólares de inversión de los gobiernos del Frente Amplio, no solamente para el agua y no solamente para Montevideo, sino en el interior del país, porque se hicieron cosas. Pero Que se estamos tenía en que seguir eso te iba a decir, trabajando, porque si no, no hubiésemos llegado pero a el esto. Uruguay del 2005 no es el Uruguay del 2023. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy Y diciendo que no además- te digo en el 2005, te digo 2017, 2018, Bueno. 2015. ¿Me explico? Pero es que si nos ponemos Digo- a recorrer 15 años de gobierno, pero creo que todos sabemos lo que era el Uruguay del 2005. Entonces, si y no lo se que era el hubiese Uruguay hecho del todo lo que vos me estás 2019. diciendo, todo esto lo podríamos haber pasado mucho antes. Yo creo que hay una situación, a ver, pues es compleja tu pregunta porque es engañosa. Acá no podemos empezar a buscar en el origen de las cosas qué inversión se hizo que se debió haber hecho distinta. No, yo no me refiero a eso. El cambio climático es un problema real. Sí, sin duda. Está bueno que todos estemos de acuerdo en eso ahora, porque meses atrás, cuando algunos hablaban de cambio climático, otros, incluyendo gente en lugares de decisión, se burlaban de que se hablase de cambio climático. Cuando ya hemos visto desastres ocasionados por el cambio climático, que no ocurren solo en Montevideo, que no ocurren solo en Uruguay, que ocurren en el mundo. Pero comienzo tiene las cosas. Ujú. Y hay algo bien claro, y es lo más importante de qué se hizo y qué se dejó de hacer en los 15 años de gobierno, que es que todo lo que se hizo y se dejó de hacer, no solo se hizo, se vio y está documentado, sino que se dejó perfectamente preparado y accesible durante la transición que, recordemos, gran parte de los integrantes del gobierno no quisieron hacer. Porque en muchos ministerios no hubo transición, en muchos organismos públicos no hubo transición. ¿Y esto qué significa? Y bueno, que cuando vos vas a asumir un lugar de decisión en el gobierno, una responsabilidad, tenés un trabajo nuevo para ponerlo de otra forma, Ujú. bueno, entre que salís electo y asumís, que pasan meses, desde el balotaje hasta el Ujú. 1 de marzo, tomás ese tiempo para empaparte Ujú. de qué está pasando. Es verdad. ¿No? Porque una cosa es, uno puede estudiar un montón y otra cosa es que venga la persona que va a salir del lugar que vos vas a ocupar y te diga, mirá, acá está el presupuesto, acá están los proyectos, esto quedó así, con Casupá tal cosa, tal organismo de financiamiento. Bueno, en muchos espacios eso no pasa. Habiéndose desarrollado ese proceso o no, la información estaba. Entonces, si la información estaba, ¿por qué tuvimos que llegar hasta el 2023 y a esta crisis
para empezar a hablar de que habría que hacer algo con el agua. Eso también es responsabilidad del gobierno del Frente Amplio del 2005 o del 2010. Ujú. Yo creo que hay que dejar de llenar de ruido la conversación, Ujú. dejar de llenar de ruido la conversación, hacerse cargo de las responsabilidades que a cada uno le toca Ujú. y darnos cuenta que acá hay que responder rápidamente a una emergencia, transmitirle tranquilidad a la población. Tranquilidad no significa, hagamos de cuenta que está todo bien, Ujú. pero si uno ve que se está Seguridad, trabajando, decís vos. seguridad, Bien. qué está ocurriendo, cuál es la información que tenemos, cuál es la respuesta que vamos a dar y seguir trabajando al mediano y largo plazo. Tenemos que tener un proyecto de Bien. país, Te hago, un proyecto de país. te hago la última porque te tenés que ir y también estamos con un poco tiempo. De lo último que ha sucedido, de las últimas polémicas que han sucedido, ¿no? ¿Cuál pensás que al gobierno le va a pesar más a la hora del votante que vaya a votar e inclinar el voto por el Frente Amplio? Caso Penades, Astesiano, Santiago González, Cristino, yo qué sé. A ver, yo creo que es muy Perdón, difícil. Cabildo Abierto, Irene Moreira. Tema del Creo que es agua. muy El difícil tema del agua. ponerse en la mente No, pero no te lo y en pregunto, el sentir de perdón, las te lo pregunto como personas. ciudadana, Yo creo que acá lo más preocupante es la visión amplia, es decir, el paquete completo. Porque no hay partido, en cualquier partido político puede haber una persona que no es lo que decía, en cualquier gobierno puede haber un caso de corrupción, ¿no? En cualquier política pública puede fallar. Ahora, acá tenemos un gobierno que de 14 ministerios, a mitad del periodo, casi la mitad, 6 ministros, renunciaron por motivos críticos, dejando de lado que falleció un ministro, dejando de lado Salinas. La renuncia del ministro Ujú. Salinas, que anunció que iba a llegar un Sí. momento Sí, en son el que casos quería son retirarse. casos No, especiales. te hablo de casos que por lo menos se fueron dando un portazo. Bartol, decís vos. Te hablo de, bueno, Bartol fue un poco más suave para todo lo que vino después, ¿no? Pero No, o sea, la del estrategia ministro de que se Relaciones dijo, sí. Exteriores, que se fue con la Talvi. política no es para mí. Sí. Una persona que aspira a ser presidente y a unos meses de No, y que tenía una de aceptación asumir pública tremenda, ¿no? Exacto, entonces nunca sabremos, creo yo, qué pasó realmente. El ministro de Turismo, la ministra de Vivienda, que renunció y siguen saltando cosas. Entonces, Santiago González. además de los 6 ministros, bueno, del Ministerio del Interior, Santiago González, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Ujú. Entonces, Cardoso. hay una innumerable cantidad de casos, solamente hablando de quienes integran el gobierno, ni que hablar del caso Astesiano, ¿no? Corrupción en el 4º piso de Presidencia, una asociación para delinquir que hasta ahora no tiene socios, del caso de Marcet, que también siguen abriéndose ventanas por ahí. Entonces creo que acá hay mira, te lo puedo sintetizar, porque si no me voy por las ramas, Dale. así que no nos queda mucho tiempo. En Izquierda Libertad, este espacio que nosotros conformamos con Casagrande, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, la 5005 y muchos militantes independientes, hace poco sacamos un documento en el que llamamos a la ciudadanía a un estado de alerta. Básicamente por 4 motivos. Una alerta por el medio ambiente, ¿no? Ujú. Que creo que hoy se puede sintetizar en la crisis del agua, pero que no es lo único. Ujú. Por la forma tenemos que cambiar la forma de producción, la forma de desarrollo, y estamos en un gobierno que para nada promueve eso. Una alerta por las mujeres y por las infancias. Tenemos la aprobación de una ley que permite que hombres denunciados por abuso y por violencia tengan visitas y tengan la tenencia forzada de sus hijos o hijas menores de edad. Hay una agenda explícita en contra de la ley. Pero contra para la sobre violencia eso basada en último, la género. excusa que se dice es nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué respondes a eso? Que eso es una enorme falacia. Que ese argumento se utilice para obligar a la corresponsabilidad es una enorme falacia. Una enorme falacia. Déjame volver a mi Dale. primero. El medio ambiente. Las mujeres y las infancias, profundamente violentadas. Los trabajadores y las trabajadoras, como te decía, están perdiendo salario, están perdiendo acceso a la vivienda, están perdiendo conquistas básicas, laborales, ni que hablar la persecución a los sindicatos y al movimiento estudiantil. Sí, me Y quedo los fuera temas de de lo del corrupción, ¿no? Ujú.
tenemos por lo menos 4 grandes temas que a nosotros nos hacen sentir en la alerta. Y entonces, no voy a decir yo hoy, primero, que cuál es el sentir de la gente, y también creo que sería demasiado atropellado creer que porque la gente está disconforme con el gobierno va a votar al Frente Amplio. Son cosas distintas. El Frente Amplio tiene que trabajar en un muy buen programa, en una gran propuesta de gobierno y en mostrar que puede y va a hacer las cosas mejor si quiere que la gente lo vote. No solamente esperar que se enojen con el gobierno actual. Bien, ¿verdad? y te hago una como ciudadana y te dejo ir. Como ciudadana, no como Fabiana Goyeneche, como todos te conocemos. ¿Qué te indigna más? ¿El caso de Astesiano y todo lo que ya sabemos? ¿O lo de Romina Celeste y Penades? Te voy a cambiar la propuesta, porque me planteas 2 nombres y parece que la contraposición es entre Astesiano y Romina. No, son casos distintos y la pregunta te la hago yo. Entre la corrupción y la explotación sexual infantil, me indigna más la explotación sexual infantil. ¿Te sorprendió? ¿Qué cosa? ¿La denuncia de Romina Celeste y todo lo que vino atrás? ¿O presumías algo? No tenía como presumir. ¿Sabés lo que pasa? Que el maltrato infantil y la explotación infantil en este país, si vos ves los datos del CIPIAB, que es el organismo que se encarga de atender la situación de maltrato y de abuso de todo tipo del Estado, es muy grande y es muy poco visible. Y así como en un momento se empezó a hacer notorio la cantidad de casos de violencia hacia las mujeres y hacia las infancias que hay, yo creo que en algún momento se empieza y se tiene que empezar a ver la cantidad de violencia y de explotación sexual infantil a mujeres, de tratas que está ocurriendo y que son cosas de las que no se suele hablar. O se suele mirar para el costado, o no generan la misma indignación que capaz otras cosas. Bien. Entonces, no voy a decir si me sorprendió o no me sorprendió la denuncia de una persona o el caso específico. Lo que sí te puedo decir es que lamentablemente no debería sorprendernos a esta altura con la cantidad, por ejemplo, de adolescentes desaparecidas que hay en Uruguay, otra cosa de la que se habla muy poco, que surjan casos y denuncias de explotación sexual infantil, de maltrato infantil, de trata de personas y ese tipo de cosas, ese tipo de delitos, de crímenes, suelen estar de alguna manera relacionados con la corrupción. Por eso también me indigna más, porque me duele más, me sensibiliza más, pero además, sin corrupción, sería mucho más difícil que haya algo como la explotación sexual infantil. Muchas gracias. ¿Te sentiste bien? Muy bien, muy contenta de hablar con ustedes. Muchas gracias por todo. Nos queda un copiloto de lujo todavía. Nos queda un copiloto de lujo en algún momento. ¿Sabes cuánto hace que le vengo pidiendo? Ya le metés un copiloto de lujo, yo no puedo creer. No, pero en serio, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Nos vas a ir una pausa. Tenemos un Vamos a las Fuentes desde España. Está Gustavo Ricci, Palo y a la Bolsa. Y hasta las 6 de la tarde por la pantalla de CRTV. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que podemos. Ahí está.